Esta es la presentación de las reseñas de los documentos Historia de la Matemática en Educación Matemática, presentado por Jennifer Alejandra Zamorano. Bueno, iniciamos con el documento Historia de las Matemáticas en el aula de la revista 1 del 2001 por Santiago Fernández. A continuación presentamos la organización de la temática o contenido del documento. Primero, el documento presenta algunas cuestiones históricas, luego hace un apartado indicando qué, cómo y cuándo presentar la historia de las matemáticas en el aula. Luego, hace referencia a maneras de usar la historia de las matemáticas en el aula. Por consiguiente, hace una relación de historia de las matemáticas y su enseñanza. Y finaliza con notas históricas para su uso en el aula de las matemáticas. Para ello hace referencia a Pitágoras y los pitagóricos, Arquímedes de Siracusa, el volumen de la esfera, problemas de las restas del Sol, cultura egipcia, fracciones unitarias y obtención del número pi. Y hace una recomendación de artículos y páginas web para profundizar sobre el tema. Bueno, un resumen del documento lo vamos a presentar a través de dos imágenes que se presentan en la diapositiva. Esas imágenes son apartados en notas históricas donde hacen referencia al teorema de Pitágoras, donde se dice que no se tiene que presentar solamente como una fórmula a al cuadrado más b al cuadrado igual a h al cuadrado, sino es importante darle a conocer al estudiante diferentes formas que utilizaron antiguamente para demostrar dicho teorema, dado que existen muchas demostraciones. Por otro lado, hay una forma que utilizaron antiguamente para obtener las diferentes características de los números. Por ejemplo, números triangulares, números rectangulares, números cuadrados, números pentagonales, etc. Entonces, el documento inicialmente describe una cronología desde los años 50, donde matemáticos como Ray Pastor y Puig Adam incluyeron en sus libros de texto algunas notas históricas adaptadas a sus alumnos. Más tarde se reconoce la importancia de la utilización de la historia de las matemáticas, ya que proporciona contextos apropiados para introducir y afianzar determinados contenidos. También se informa sobre cuáles han sido los modos de razonamiento matemático en el transcurso del tiempo, indicando qué conceptos son difíciles y cuáles han servido para afianzar teorías. Bueno, por otro lado, en el artículo se citan autores como J. Fowell, de 1991, quien señala algunos aspectos a tener en cuenta para llevar la historia de las matemáticas al aula de clase, donde resalta la importancia del contexto histórico, de las diferentes culturas, del nacimiento y evolución de las distintas ramas de las matemáticas, de los hitos, problemas y procedimientos a los que se enfrentaron grandes matemáticos como Pitágoras, Arquímedes, Euclides, Diofanto, Algarismi, Newton, Descartes, Fermat, Pascal, Leibniz, Gauss, Riemann, Euler, Weierstrass y Cauchy. Y finalmente se presentan situaciones históricas que se desarrollaron históricamente alrededor de la demostración, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, del número pi, entre otras. Entonces ahí presentamos dos imágenes del documento, una que hace referencia a los problemas que se presentaron en la época, como la obtención del volumen de una esfera y de algunos sólidos, y por otro lado se presenta una serie de matemáticos, el año en que fue desarrollado el trabajo y el valor que se le asignó al número pi. Entonces ahí vemos cómo históricamente este número ha causado grandes inquietudes a los matemáticos y que puede ser llevado al aula de clase no solamente como una constante que está ahí en cualquier circunferencia o cualquier cosa que tenga que ver con círculos, sino que ese número es interesante y que presentó muchas inquietudes y muchos desarrollos a través de la historia. Bueno, ahora vamos a presentar el siguiente artículo que hace referencia a de qué forma puede ser usada la historia de las matemáticas como herramienta didáctica. Entonces, en la organización del documento tenemos, se hace una breve introducción, se presentan unas consideraciones generales, luego se presentan las fortalezas de la historia, se muestra la adquisición del conocimiento a través de los procesos típicos del pensamiento,
luego se hace referencia al porqué de la importancia del conocimiento de la historia de las matemáticas, luego se hace referencia al trabajo docente, haciendo una parte del documento para el perfeccionamiento didáctico del profesor, luego la historia de las matemáticas como elemento educativo y motivacional, luego para hacer más apreciables los componentes estéticos que abundan en la educación matemática y hacen un ejemplo de la espiral logarítmica para llevarla al aula de clase. En este sentido tenemos que este documento es extraído del Acta Latinoamericana de Matemática Educativa que se realizó en Argentina por las licenciadas Marta Gómez de Estofán y Dora Fernández de Musumeci. Bueno, presentamos a modo de resumen. En este artículo se presenta una reflexión acerca del rol que desempeña la enseñanza de la historia de las matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. En este sentido, el artículo identifica tres aspectos fundamentales. 1. Cómo se debe concebir la historia de las matemáticas. 2. La relación histórica-currículo. Y 3. La relación historia-docente. Y aquí pues me pareció una cita que saqué del artículo que de cierta manera engloba y resume la información que en él se está presentando. Se puede usar la historia de las se puede usar la historia en la enseñanza de las matemáticas de muchas formas y con muy variados propósitos. Para el perfeccionamiento didáctico del profesor, como herramienta metodológica, como un rol motivador para introducir diferentes temas o áreas del conocimiento matemático y también, ¿por qué no?, para hacer más apreciables los componentes estéticas que abundan en las matemáticas y no siempre resultan fáciles de visualizar. Bueno, ahora voy a hacer referencia al siguiente documento, Génesis histórica y enseñanza de las matemáticas. Este documento se extrae de la revista Iberoamericana de Educación Matemática Unión número 15 y su autor Juan Antonio García Cruz, septiembre del 2008. Entonces el documento se presenta en dos partes. La primera parte es un episodio de un problema que surgió en la antigüedad y era cómo repartir la apuesta en un juego inacabado. Y el segundo episodio en qué consiste y qué prueba un experimento. Esas son las dos partes en las que se presenta el documento. Ahora, el resumen del documento hace referencia a que el artículo muestra modelos de propuestas de intervención en el aula, siguiendo ejemplos a partir de la historia de las matemáticas mediante una metodología muy próxima a la resolución de problemas y al mismo tiempo sirve de ejemplificación de cómo los matemáticos organizan o presentaron los fenómenos cotidianos. Entonces, para eso presentaron dos ejemplos tomados de la historia del cálculo de probabilidades y la estadística matemática. Un ejemplo es conocido como el problema de reparto de la apuesta en la versión de Huygens para la conceptualización de la esperanza matemática. Entonces, ¿en qué consiste este? Dos jugadores participan en un juego. Al comienzo, cada uno coloca una misma cantidad de monedas como apuesta. El ganador será el primero que consiga 5 puntos. Sin embargo, el juego se interrumpe cuando uno de los jugadores ha ganado a puntos. Ahora, si A es menor que 5 o el número de la apuesta y el otro B puntos, B es menor a S. La cuestión es cómo dividir la apuesta inicial. Ahora, la segunda situación es el test de hipótesis de Fisher. Ambos se presentan mediante un enfoque de problemas que sirven para introducir y desarrollar, más no aplicar conceptos subyacentes. Entonces, en el segundo experimento, que es sobre el test de hipótesis de Fisher, hace referencia a que en los innumerables huellas de la divina procedencia en que se pueden encontrar en las obras de la naturaleza, hay una sobresaliente entre las demás, y es aquella que se puede observar en el equilibrio exacto que mantiene entre el número de hombres y mujeres. Con ello se garantiza que las especies nunca falten y no perezcan, ya que cada macho tendrá su hembra y de una edad proporcionada. Esta igualdad entre machos y hembras no es un efecto del azar, sino de la divina procedencia, que trabaja para un buen fin y es lo que así
pasó a demostrar. Entonces, en este segundo problema se quiso hacer una mirada hacia algo que no es conciencia y se tienen las herramientas para demostrar por qué sucede. En este caso, pues el equilibrio que hay en la naturaleza de especies machos y especies hembras para que la especie no se extinga. Ahora, se presentan esas imágenes a un costado del mapa conceptual y son imágenes extraídas del documento. La primera hace referencia a los tipos de representación que se pueden utilizar. La segunda es una herramienta que fue muy utilizada y era la obtención de datos, y estos datos eran tabulados. Y la tercera, tenemos ahí la imagen de Fisher, que fue uno de los científicos que permitió el desarrollo de estadística matemática. Bueno, el siguiente documento es el papel de la epistemología en la formación de profesores de matemáticas de la escuela secundaria. Este artículo es de Bruno de Amor y lo encontramos en Cuadernos del Seminario en Educación del 2007. La organización del artículo tiene 6 aspectos importantes. Dentro de esos 6 aspectos tenemos que el tercer aspecto y el cuarto tienen otros subaspectos que se retoman en el documento. Entonces, primero, Bruno de Amor da a conocer una premisa, luego factores culturales, tercero, consecuencias directas de los factores culturales en el campo didáctico, metadidáctico y como factores transversales. Como este aspecto es muy grande, entonces él toma 5 aspectos que son el problema de los elementos primarios, las fracciones, los racionales, el pasaje a los reales, la densidad y la continuidad. El tercer aspecto es factores meta determinantes para la didáctica. El cuarto aspecto es factores transversales y el quinto aspecto factores didácticos o profesionales. Bueno, estos aspectos son englobados en el tercer aspecto. Ahora, en el cuarto aspecto general presenta unos obstáculos epistemológicos que los divide en 2: cambio de convicciones, currículo y la centralidad. El quinto aspecto es la epistemología de la historia de las matemáticas, donde presenta la historia como clave para entender la epistemología y el uso de la historia en la didáctica de las matemáticas. Y el último aspecto es la historia para entender la epistemología, la historia de las matemáticas en la formación de futuros profesores de matemáticas. Este artículo me pareció muy importante porque es uno de los que hace énfasis en la necesidad de la epistemología y el conocimiento de la historia de matemáticas como parte de la formación de futuros docentes y no específicamente como en otros artículos que hacen referencia allá, se dirigen ya al docente en ejercicio. Bueno, el resumen del artículo hace referencia a que este propone considerar como fundamental la preparación de los futuros profesores de matemáticas de la escuela secundaria, no solo en matemáticas y en didáctica de la matemática, sino también en epistemología de la matemática. Esto por 2 motivos, uno cultural y el otro profesional. Dentro del cultural, se centra en la figura misma del docente que, en primer lugar, debe realizar una transposición didáctica del saber al saber de enseñar, que tenga en cuenta a los alumnos y, en segundo lugar, debe comunicarse con ellos haciendo uso de los temas de la matemática. En este texto se pone en manifiesto la necesidad de una preparación epistemológica, ya sea para realizar la transposición didáctica como para hacer eficaz dicha comunicación. El otro motivo es el profesional y está en el hecho de que los obstáculos llamados epistemológicos requieren para ser circundados de un profundo conocimiento y de una gran toma de conciencia por parte del profesor. Se sostiene también que una buena competencia epistemológica no puede prescindir de una conciencia histórica, dado que los 2 aspectos deben ser vistos profundamente entrelazados. Bueno, seguimos con los documentos. Tenemos el siguiente documento que es Concepciones de los profesores de matemáticas sobre el uso de historia de las matemáticas en el proceso de enseñanza. Este documento es extraído de la Acta Latinoamericana de Matemática Educativa, es realizado por Ventura, que es Brasil, en un espacio como Brasil, del 2006.
Ahora, presentamos que el documento está dividido en tres partes. Una, que hace referencia a contextualizar al lector sobre una investigación. Dos, se presenta la relación historia de la matemática como proceso de aprendizaje y presenta algunas lecturas que son como la base de referencias bibliográficas de la investigación y finalmente presenta análisis y resultados. Bueno, este artículo presenta un informe de un proceso de investigación que tenía por objetivo conocer las concepciones de los profesores sobre el uso de la historia de las matemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y cómo la historia de las matemáticas puede contribuir en este proceso. Entonces, se establecieron tres acciones principales. Una era una revisión literaria sobre el uso de la historia de la matemática como instrumento auxiliar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dos, se recogieron datos y se elaboraron y aplicaron un cuestionario a profesores de Brasil de la enseñanza fundamental y media de escuelas. Ahora, esos cuestionarios permitieron determinar una información que más adelante va a establecer las conclusiones. Y luego, una vez que recogieron los datos con dichos cuestionarios, organizaron y sistematizaron la información desde un enfoque cualitativo y cuantitativo según la naturaleza de cada pregunta. Entonces, finalmente se establecieron las conclusiones indicando que la mayoría de profesores de matemáticas buscan elementos de la historia de las matemáticas para utilizarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, principalmente como motivación, como ejemplo de mostrar cómo surgieron conceptos matemáticos o por curiosidad. Bueno, y finalmente se presenta el artículo una propuesta para utilizar la historia de las matemáticas en las aulas, en las clases de primaria y secundaria. Este artículo es de la revista Epsilon, que es una revista educativa matemática. Su autor es Juan Núñez Valdés y María Luisa Rodríguez Arévalo. Entonces el artículo presenta con una introducción, hace referencia a la escuela pitagórica, hace referencia a algunos descubrimientos matemáticos en la escuela pitagórica, las mujeres en la escuela pitagórica y algunas conclusiones. Resumen. En este artículo los autores proponen a los profesores de matemáticas la posibilidad de usar la historia de las matemáticas como recurso metodológico para sus clases, pero entendida esta no como una simple enumeración de datos independientes unos de otros, sino considerados como un núcleo central de la asignatura y a utilizar continuamente distintos periodos de la historia de las matemáticas. En este artículo se presentan de forma detallada lo que podría seguirse en un curso de educación básica, aprovechando la historia de Pitágoras y el funcionamiento de la escuela pitagórica. Entonces, he presentado los artículos que revisé y todos están clasificados dentro de mi criterio en la enseñanza de las matemáticas a partir de la historia de las matemáticas. Agradezco su atención y espero haya sido de utilidad esta presentación en la revisión de artículos. Gracias.